buenas tardes, Roberto. Un gusto tenerte en mi programa. Estimados amigos, estamos acá con el doctor Roberto Castellano. Roberto no necesita presentación en el mundo provida, todos lo conocemos como un abogado católico provida y que ha sido un excelente polemista en los últimos 10, 15 años y que ha cobrado su figura notoriedad pública en distintos debates televisivos y radiales respecto de la defensa de la vida humana y la lucha contra el aborto. En esta oportunidad lo que queremos es conversar con él de igual a igual, mano a mano, sobre distintos temas geopolíticos, económicos, sociales, culturales. Así que te damos la bienvenida, Roberto. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿qué decís? Un gusto de estar en tu programa y con todo tu grupo de gente y de amigos que tenés. El gusto también es mío. Vos sabés que a mí me interesa en todo el tema de la lucha pro vida, me interesa que podamos profundizar no solo en los efectos, sino también en las causas. Sin duda que la defensa de la vida es algo que atañe a todos, especialmente a nosotros que somos argentinos, pero no se puede negar que la defensa de la vida está unida a otras causas y que no se trata solo de los enemigos que están detrás del aborto, sino también de otros males que aquejan al país y que también aquejan al continente y de hecho a todo Occidente. Podemos mencionar la ideología de género, podemos mencionar el feminismo, también podemos hablar de la mentalidad anticonceptiva, que aunque no termina o no puede no terminar el aborto, ciertamente favorece que se produzca. Y entonces una de las cosas que a mí me parece más importante es marcar cómo no se trata solo del problema de que la ley del aborto se ha materializado, de que se legalizó, sino también de las condiciones que hicieron posible que se legalice. Y asimismo, me gustaría charlar contigo sobre cómo debemos los provida de todo Occidente, pero particularmente los argentinos, cómo debemos los provida responder a estos desafíos. Mirá, esto no es algo que haya aparecido de casualidad o haya sido una moda de los últimos 2 años. Hay un trabajo cultural o ideológico que hace décadas se viene desarrollando en el mundo occidental. Los pensadores de la llamada izquierda cultural, sobre todo europea y de ciertas universidades de Estados Unidos, han venido abonando el terreno para que esto hoy sea presentado como algo absolutamente natural o definitivo. Yo he anotado de 10 pensadores de la izquierda cultural las ideas fuerzas con las que ellos han venido trabajando este tema. Por ejemplo, Foucault habla del Estado opresor. Althusser habla de la Iglesia represiva. Habermas sobre la emancipación de los cuerpos. Erich Fromm sobre el sexo como construcción social. Teodoro Adorno, el lenguaje como artefacto de dominación. Marcuse, que la única revolución posible es la de los marginados y la de la liberación sexual. Simone de Beauvoir, la mujer de Jean-Paul Sartre, habla de que no se nace mujer, o sea que mujer se construye o se decide serlo. Horkheimer, la familia como orden autoritario. Jacques Derrida, la desconstrucción del lenguaje. Y Levinas, la patria es el otro. Y tenés el libro capital o madre de todo esto, que es el de Engels, que fue el origen de la familia, la propiedad y el Estado. Este corpus normativo, ideológico,
es el que en los últimos 50 años ha predominado en la cultura occidental. Eso ha tratado de atacar la familia basal, la familia natural, la familia reproductiva y generar nuevos modelos de familia, nuevos modelos de relacionamiento humano que tienen una característica. Son todos estériles, o sea, son modelos de ejercicio de una sexualidad polimorfa absolutamente estéril. O fíjate que la única que no se promueve es la familia heterosexual. Y sin ir más lejos, ni siquiera se menciona a la poligamia, que es, digamos, por excelencia, el relacionamiento reproductivo. Porque si vos tenés en una isla 10 mujeres y un hombre, podés tener 10 niños en un año. Y si vos tenés en otra isla 10 hombres y una mujer, podés tener un solo chico. Entonces, esa forma de eliminar los vínculos naturales implica una revolución cultural. Benigno Blanco, un gran pensador español, sostiene que la mentalidad anticonceptiva y la agenda LGBT es un anticonceptivo cultural. Es decir, la búsqueda de feminizar al hombre y de masculinizar a la mujer, creando una enemistad entre ambos sexos, reemplazando el método dialéctico hegeliano marxista de la lucha de clases por un nuevo método de lucha de sexos. Esa es la bandera central del feminismo, del movimiento verde. Vos lo ves en las consignas que pintan en las paredes: muerte al macho, ni Dios ni marido, el Estado opresor, acabemos con la yuta, si es varón, abortalo, liberate, lesbianizate. Es decir, es toda una transformación antropológica para crear una sociedad, digamos, asexuada, donde la reproducción queda solamente limitada a las élites, a los grupos de poder. Esto no pasa en la realeza británica. Esto es para los esclavos, para las clases bajas, y el objetivo es evitar que los países ricos en materias primas crezcan y se desarrollen. Entonces vos tenés un país como la Argentina, prácticamente que podría tener el doble o el triple de población, rico en materias primas, que tiene hidrocarburos, tiene petróleo, tiene gas, tiene comida, tiene ganadería, pesca, minerales, tiene oro, plata, litio, agua potable, y es un país que se promueve el despoblamiento, con la finalidad de que eso, y el desmembramiento, porque inclusive en la Patagonia tenemos movimientos autonomistas o independentistas, que son los falsos mapuches, manejados con sede central en Londres, para independizar una parte del territorio y hacer una república mapuche. Entonces esto no es inocente. Es decir, es una agenda para mantenernos despoblados, desarmados y endeudados. En esas tres cosas coinciden las dos fuerzas políticas mayoritarias. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio votaron la ley del aborto, desarmaron toda nuestra industria de defensa y
promueven el endeudamiento o recurrir al crédito externo, como fue la renegociación con el Fondo Monetario, que el Cambiemos o el Juntos por el Cambio votó aprobando el endeudamiento del gobierno de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner y tomando encima 5.000 millones de dólares de deuda más. Entonces no hay diferencia, más allá de los modales o de la presentación que puedan tener los integrantes. La agenda es exactamente la misma y arranca por lo menos en el 83, cuando Alfonsín comienza con el tema de la desmalvinización, de presentar a nuestros combatientes como un conjunto de estúpidos o de imberbes que los llevaron a una guerra que no sabía por qué era. Después vino el hostigamiento a las Fuerzas Armadas, el ataque fomentado directamente desde las usinas del poder, como fue el ataque a la Tablada. Después vino Menem. Menem desarmó el misil Cóndor, lo supervisó directamente el entonces embajador de los Estados Unidos, Terence Tolman, en Falda del Carmen, fue a supervisar de que se estaba desarmando, vendió el único portaaviones que tenía la Argentina, sacó el servicio militar. Después vino Kirchner, anuló la ley de obediencia debida, de punto final, anularon los indultos, bajó el cuadro en el colegio militar, ya vino un hostigamiento directo hacia las Fuerzas Armadas. Después se fomentó el hostigamiento a la iglesia, el asedio a los templos, porque estas mujeres que vos ves del movimiento verde o feminista, que luchan por la dignidad de la mujer, vos no las vas a ver nunca marchar, por ejemplo, a protestar a un prostíbulo, a un cabaret, o a una empresa que utiliza el cuerpo de la mujer y hace gigantografías con una mujer desnuda o semidesnuda para vender un desodorante. El objetivo es amedrentar, aislar social, cultural y políticamente a la iglesia, a las Fuerzas Armadas, a los núcleos que podría basarse o ser las columnas de una resistencia y que impulsen la recuperación del país para los argentinos. Eso a cambio de que ellos puedan usufructuar del poder y volverse millonarios, que es lo que ha pasado. Toda la clase política argentina, sin tener ninguna experiencia en la actividad privada anterior, son todos millonarios, son todos ricos. Vos tenés a Cristina Fernández de Kirchner con decenas de hoteles, el hijo con 40 propiedades, la hija con 6 millones de dólares en una caja fuerte en el Banco de Galicia, Macri, un contratista del Estado, también millonario, se dedica a jugar al bridge ahora. Pero vos tenés toda esa gente, los Rodríguez Sá, los Gilles Frank, los gobernadores de provincias, que todo eso ha generado una oligarquía de origen administrativo que gerencia la colonia. Son virreyes. Y ellos, por ejemplo, vos fijate ese federalismo trucho que tenemos. Tenemos 24 provincias, con 24 gobernadores, 24 vicegobernadores, 24 jefes de policía, decenas de parlamentos bicamerales, con cámaras de diputados provinciales y senadores, 24 jefes de policía, decenas de ministros, de ministerios, de direcciones generales. Esos son miles y miles de personas absolutamente parasitarias que viven de las rentas de los que producen. Aparte del nepotismo, porque vos fijate que tenés el caso, por ejemplo, que Kirchner es el padre, pone a su mujer, pone a su hermana, que es la gobernadora de Santa Cruz, la mujer es, él fue presidente, la mujer es vicepresidente, el hijo es el presidente, o era hasta hace poco el presidente del bloque mayoritario del Congreso. Entonces, digamos, es todo un negocio familiar, un entramado, la administración de la nación en beneficio propio, pero en conjunto con los intereses externos que trabajan en la agenda. Ustedes no pueden crecer,
ustedes no pueden defenderse, ustedes no pueden vivir de la inversión en el crédito interno, sino tienen que vivir del endeudamiento internacional. Esos son los 3 puntos o trípodes sobre los que se basa el esquema de dominación colonial de la Argentina. Roberto, creo que has hecho una introducción espléndida donde has conectado los factores culturales, los grandes agentes ideológicos europeos con la realidad más cruda de la Argentina, más incontrovertible de una casta política que, abusando de la política, abusando de sus poderes, lo que hace es entregar el país en todo sentido. Lo entrega culturalmente, lo entrega políticamente, lo entrega a nivel moral, lo entrega a nivel sociológico. O sea, nuestra soberanía política y económica está rematada porque está, de alguna manera, están de rodillas ante las ideologías mundialistas y globalistas. Y también nuestra soberanía cultural. Entonces, la verdad que me gustó mucho tu introducción. Agrego a todo lo que decís, vos estabas mencionando a Adorno, a Marcuse, a la esposa de Sartre, a varios ideólogos más. Agrego a uno, a Barthes. Barthes decía que el caos era creador. Barthes decía eso. Entonces, fíjate cómo conectamos esto y cómo podemos explicar el hilo conductor de todos estos agentes del caos que has enumerado. Y yo creo que todos se conectan en algunas ideas principales. Son distintos, pero se conectan en ideas principales. Primero que nada, hay un rechazo al orden creado. Se rechaza todo lo que es dado. O sea, la sexualidad yo no la elijo, entonces la quiero rechazar. El orden natural yo no lo elijo, se me viene impuesto, quiero estar contra él. El orden de la justicia económica, social, yo tengo que descubrirlo, es un hallazgo, no es una creación, lo rechazo. Entonces el hombre empieza a querer ser el centro de todas las cosas y empieza a rechazar el orden creado por Dios, lo que nosotros en nuestra mentalidad llamamos teocentrismo, y en una mentalidad cristiana, cristocentrismo, y entonces el hombre empieza a querer ser el centro. Yo soy la medida de todas las cosas, como diría el sofista Protágoras. Entonces, antropocentrismo, el hombre quiere ser el fin, el medio, el comienzo y el que decide cómo son las cosas. Entonces, si para mí la ley del aborto es legal y es legítima, que así sea. Si para mí cambiarme de sexo es una opción, que así sea. Si para mí aceptar la eutanasia y que en el momento me desconecten es una salida misericordiosa, que así sea. Pero no solo termina la cuestión progresiva. Las drogas, si para mí drogarme es mi cuerpo, hago lo que quiero. O sea, primero que nada, el cuerpo humano como un objeto de absoluta disposición. La sexualidad humana como algo de absoluta disposición. Pero también esto, ¿de dónde viene? Viene de que se ha cosificado al ser humano. Vos hablabas recién de la mujer, deslizabas el tema de la mujer como mercancía. Se ha cosificado a la persona por nacer, y ahora que estamos en vísperas del 25 de marzo tenemos que decirlo con todas letras, se ha cosificado a la persona por nacer, porque antes se ha cosificado a la mujer, y se ha cosificado el varón, y se ha reducido la familia a un poco lo que vos decías que Engels sostenía, la superestructura de dominación. Entonces, estamos ante una verdadera revolución cultural, que como diría el padre Membiel, lo que quería era que lo principal pasa a ser secundario, que lo que antes era normal pasa a ser anormal, que lo que era bueno pasa a ser malo, y que lo que era feo e injusto pasa a ser arte y pasa a ser justo. Pero como bien decías vos, esto no es solo una cuestión cultural, sino que luego, si vamos jalando y tirando de la cuerda, llegamos a cuestiones políticas económicas. Por eso es que el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas y muchos grupos y financistas globalistas lo que hacen es promover una agenda de reducción poblacional. Esto ya no es un secreto
de unos documentos que encontramos vos y yo en una conspiración de gente encapuchada, que esto se dice abiertamente. O sea, la reducción poblacional es una agenda fija e incontrovertible de los organismos globalistas. La gran respuesta que nosotros tenemos que hacer como argentinos es oponernos y entender que esa feminista que quizás ataca una catedral, que se desnuda o que nos insulta, en realidad es víctima y victimaria a la vez, porque algo de culpa tiene, por supuesto, pero también es víctima de toda una agenda de hombres con saco y corbata, muy bien perfumados, muy bien presentados y absolutamente por encima de estos mismos políticos a los cuales estamos criticando. Banqueros, empresarios de farmacia, de las Big Pharma, empresarios de los grandes medios de comunicación. Entonces tenemos un conjunto de personas que podría pertenecer a la élite, si querés, privada, que no son estrictamente políticos, pero que hoy tienen más poder que muchos políticos. Hasta tal punto, sí, que Twitter, déjame meter este comentario, Twitter, ¿recordás que le cerró la cuenta a Donald Trump? Twitter, una empresa, le cerró la cuenta al presidente de Estados Unidos. Sí, Roberto. Sí, no solo le cerró la cuenta, sino que le cerraron Facebook, Instagram y lo sacaron del aire cuando estaba dando una conferencia en la Casa Blanca. Para que vos veas la interrelación que hay entre los grupos de poder económico con la clase política. En la Argentina tenés, por ejemplo, 5 o 6 canales que forman la opinión pública. Tenés La Nación, que es del grupo Macri, o hay intereses de Macri ahí, parece que es Generación Macri. Tenés Canal 13 y TN, que es del grupo Clarín, que tiene vinculación con la alta banca, sobre todo con Goldman Sachs. Tenés América 24, que es del grupo Eurnequian, Vila, Manzano y Velocopit, que además son los dueños o los licenciatarios para explotar Edenor, o sea, sacan negocios. Tenés el Canal 9, que es del grupo Sutter o de Santa María, del Sindicato de Encargados de Edificios. Tenés C5N, que es de Cristóbal López, que es contratista del Estado, con empresas de distribución de combustibles y con múltiples negocios del Estado. Esos grupos económicos son, vamos a buscar un símil, son como Stutt, crían sus caballos de carrera, sus potrillos, y después los lanzan al ruedo y los imponen. Entonces te imponen un tetaz en 3 meses, que no lo conocía nadie, que no tiene ningún mérito, que no tiene ninguna militancia, que nunca ha salido a la calle. Te lo ponen de la mañana a la noche y la gente te dice, no, pero habla bien, se expresa bien, es inteligente, a mí me gusta. Entonces, ahí volvemos a la frase de un pensador francés, Charles Maurras. Decía, si la democracia es el gobierno de la opinión pública y la opinión pública la forma el dinero, el que gobierna es el dinero. Porque la gente, aunque vos tengas tu trabajo, tu capacitación, tus libros escritos, tu mujer, tu familia, tus hijos, serías un excelente legislador o funcionario, pero a vos o a mí no nos conoce el gran público. Entonces lo pueden elegir, por ejemplo, a quienes pueden manejar, y te pueden poner a Miriam Lewin, o a Victoria Donda, o al Cuervo Larroque, o a Axel Kicillof, o cualquier cachivache que cumple las órdenes que los grupos económicos locales y extranjeros les bajan para hacer en el país. Así de sencillo. Acá también lo que pasa, Roberto, es que hay un plan trazado a nivel ideológico, cultural, que coincide con los intereses de ciertas personas que tienen muchísimo poder económico y que no tienen una agenda cultural. Lo único que buscan es la propia rentabilidad, pero hay un punto en que esas líneas paralelas se cruzan. Entonces, por eso tenemos una cultura signada por el progresismo y la izquierda hace décadas,
que subsiste y que coexiste perfectamente ensamblada con en muchos países del mundo, con una economía de signo capitalista. Esta paradoja la había señalado un gran intelectual que vos conociste del nacionalismo católico, Aníbal d'Angelo Rodríguez, que decía, un poco en broma, con el corazón a la izquierda y el bolsillo a la derecha. Es decir, claro, que de alguna manera estos dos supuestos enemigos, esta supuesta contradicción entre comunismo y capitalismo, en realidad se terminaron, como de hecho en la Segunda Guerra Mundial, pero luego también terminaron coexistiendo y compartiendo. Uno puso la cultura, uno puso la inteligencia en el mal sentido y otro puso un orden político-económico donde se permitía buscar la rentabilidad económica a cualquier costo, incluso pisoteando la justicia, incluso pisoteando el orden social cristiano, e incluso pisoteando la ecología o la estética. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver muy bien que los males de hoy, que hoy tenemos, son consecuencia de los males de ayer. Y que no se trata solo de criticar el aborto, la eutanasia, la ideología de género. Eso está muy bien. Pero luego tenemos que llegar a ver que hay causas políticas, económicas, culturales anteriores, y una de ellas es la descristianización de la sociedad. Y en esa descristianización, los liberales fueron agentes de esa descristianización. Por eso no se puede enfrentar una fase acelerada de la revolución cultural con una fase inicial de la misma revolución cultural, porque eso sería como intentar apagar un incendio tirando más nafta. Roberto. Sí, coincido absolutamente con vos. Para utilizar una terminología que no me convence del todo, pero que es bastante gráfica porque está instalada, la izquierda es una operatoria de la derecha. Es decir, la izquierda ejecuta el plan que la derecha necesita poner en práctica. Y como la izquierda siempre tiene ese halo de romanticismo, está del lado del que sufre, del que persigue, del que gana mal, del que lo echaron del trabajo, es la que lleva adelante un plan que es una vía muerta porque no va a ningún lado. En ese error han caído muchos sectores de la hermandad, en tanto y en cuanto han romantizado la pobreza. Entonces, mientras te sigan diciendo que no llamemos las cosas por su nombre, se tergiversa la realidad, se habla de barrios populares, de barriadas humildes. La pobreza es espantosa. Que haya criaturas semidesnudas caminando en el barro es espantoso. Pero sin embargo vos lo podés ver en la práctica. Canal 13 tenía un programa que se llamaba Esta es mi villa, donde cada uno decía, bueno, yo salgo a las 4 de la mañana a juntar cartones y botellas, y lo que nosotros necesitamos es otra cosa. No necesitamos endiosar a la gente que está en el barro o en la pobreza. Lo que necesitamos es tener una clase dirigente activa, inteligente y honesta, que genere las condiciones para que el país se desarrolle y haya trabajo de calidad, y haya un ocupamiento territorial. Vos fijate, por ejemplo, cómo se han ido amontonando en los cordones de las grandes capitales de la Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, cinturones de pobreza, porque esa gente sin capacitación y sin acceso al empleo de calidad se limita a hacer tareas de servicios, digamos, de economía informal, de vender objetos importados o, digamos, o chucherías para sobrevivir. Y se va creando, se va retroalimentando un ejército de reserva en desmedro de lo que podría ser el empleo formal, es decir,
trabajador de la Toyota o de la Ford que tenga su salario, su obra social, aguinaldo, vacaciones, pueda adquirir su vivienda, tener su auto, sus hijos ir a la escuela, ¿me entendés? Entonces, ese segmento de la población al que se lo quiere convencer de que, bueno, ellos son los elegidos, el pobrismo, digamos, es una filosofía que es una rendición incondicional a las situaciones que nos imponen. Nosotros eso no lo podemos permitir y no tiene nada de bueno ni de lindo. Esa gente no tiene la culpa, pero a esa gente le tenés que decir que la única manera de poder cambiar es si ellos se suman a la lucha por la transformación cultural y política del país, de modo tal que la Argentina tenga un desarrollo que le permita vivir dignamente a los 45 millones de argentinos. Porque el diagrama internacional, en la nueva División Internacional del Trabajo, que ya viene pensada desde la década del 70, en el Club de Roma, en el informe Kissinger, es que quedamos en el papel de productores de materias primas. Argentina una granja que produzca trigo, soja, avena, exporte, y para eso se necesitan 25 millones de habitantes, te sobran 20. Se ha querido suplir esa falta de desarrollo de la economía con el empleo estatal. Y eso ha generado una mayor emisión monetaria para poder hacer frente a eso. Con lo cual se empieza a retroalimentar la espiral inflacionaria, porque vos estás creando un dinero que no tiene una contraprestación en valor. Entonces, no estamos al tanto de la revolución científica técnica que está viviendo en estos momentos el mundo moderno. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo y me comentaba, me decía, ¿vos sabés cuál es la empresa que tiene más taxis en el mundo? No, no tengo idea, le dije. Uber. ¿Y sabés cuántos taxis tiene? No, ninguno. Es una plataforma. ¿Vos sabés cuál es la empresa más valiosa de la Argentina en estos momentos, superior a YPF? Mercado Libre. Entonces, estamos viviendo una revolución tecnológica y si nosotros no capacitamos a las nuevas generaciones, no tiene solución, porque le estamos enseñando con métodos del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. ¿Entendés? Entonces, hoy la revolución es la revolución del conocimiento. Si nosotros no apostamos a eso, lo único que estamos haciendo es adoctrinar chicos en las escuelas, hablándoles en lenguaje inclusivo, del 24 de marzo, de los desaparecidos, de las madres de Plaza de Mayo, pero estamos haciendo una generación de ignorantes que no van a poder salir nunca de la pobreza y que no pueden aspirar nunca más que a conseguir algún puntero de la zona que les consiga un conchavo en la municipalidad o en el Estado. Entonces, la manera de salir de eso es, en la medida que la Argentina pueda recrear un clima de convivencia social, de fraternidad comunitaria, sobre valores, o sea, la defensa de la familia, la defensa del trabajo, el respeto a las tradiciones históricas de la Argentina, inversiones locales, inversiones. ¿Qué argentino va a invertir en una empresa del país? En acciones. Voy a la bolsa de comercio, cobré un dinero, voy a comprar acciones de alguna empresa argentina. Cuando el gobierno está anunciando que va a aumentar las retenciones, que va a ir por esta empresa, que va a ir por aquella, que pone precios máximos, que impide esto, la gente huye desesperada. Entonces, si vos no recreas un clima de negocio, porque querramos o no, el capitalismo es lo que ha sacado a las 3/4 partes de la humanidad de la miseria. Países yo creo, Roberto, yo creo que afinaría, si me permitís, yo creo que la tecnología ha sacado a las 3/4 partes de la miseria y la tecnología es hija de la inteligencia humana, es hija de la creatividad, de la inteligencia humana, y me gustaría poder distinguir entre capital y capitalismo. Yo lo que creo es que cuando
claro, cuando se busca la rentabilidad por encima de todas las cosas, me parece que estamos ante un abuso del capital, y cuando la rentabilidad se busca, que no tiene nada de malo, pero respetando a otros, estamos dentro de una búsqueda razonable. Y la economía, como vos lo sabés muy bien, es una ciencia social, no es una ciencia formal, y es compleja. Ahora, me gustaría comentarte también de muchas charlas que hemos tenido y que han sido privadas, pero que justamente es una buena oportunidad para reflejarlas, ¿no?, públicamente, que todo esto que estamos diciendo estamos conectando, y eso creo que lo enriquecedor de esta charla, conectamos lo cultural con lo político-económico. No son aspectos que deben ir divorciados, no son sectores o tipos o niveles de análisis que deben ir desvinculados. Cuando el orden social cristiano es atacado no solo desde lo cultural, sino también desde lo económico y lo político. Y una de las cosas que yo he visto en los últimos 10, 15 años en la Argentina, he visto una gran resistencia a un montón de leyes injustas. No solo el aborto, también las leyes de género, la normativa que ya existe sobre eutanasia, la normativa sobre los anticonceptivos, etc. Ahora bien, creo que en buena parte se está dando que muchas personas resisten a estas leyes desde los presupuestos filosóficos que las han generado, desde los presupuestos ideológicos filosóficos que las han generado. Y tenés, por ejemplo, el caso de personas que no son de mi simpatía, y creo que de la tuya tampoco, que a veces han resistido los excesos de este progresismo. Por ejemplo, tenés a un Babi Checopar, que de repente se peleaba con las feministas, a un Jorge Lanata. Tenés a algunas personas que en los años 90, en los años 80, nosotros hubiésemos, y yo era muy niño, pero vos habrías criticado y habrías estado objetándolos como agentes de la destrucción cultural. Y esas personas hoy ha llegado el progresismo a tal extremo que algunas de las cosas que ellos plantean tienen o parecen tener cierto sentido común. Pero el problema es que estas personas las plantean desde los mismos presupuestos filosóficos que las generaron. Entonces, yo lo que veo es que se está generando en muchas personas una suerte de resistencia, pero con pies de barro, ¿no? Una suerte, si querés, de frente de algodón. Un frente de algodón donde se critica, sí, el progresismo, el aborto, la ideología de género, pero se plantea eso desde un liberalismo tan progresista como el progresismo que se está combatiendo. Y entonces se trata básicamente de una pelea entre bolcheviques y mencheviques. Roberto. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo le he escuchado decir a Checopar que él no está a favor del aborto, pero que digamos, la objeción que tenía él es por qué no tiene que pagar él. Es decir, que si alguien se quiere hacer un aborto es una cuestión privada, pero ¿por qué no tengo que pagar yo? Y si lo tengo que pagar yo, al segundo aborto le hago una ligadura de trompas y se acabó, y no me jorobamos más. Bueno, eso es un criterio casi, te diría, psicólogo público, no la moral. Porque el aborto está mal, sea privado o público, no importa quién lo pague o quién lo financie, pero él no puede responder, bueno, un poquito sí, pero mucho no. Él no puede hacer una defensa, digamos, en contra del kirchnerismo, levantando las banderas de Alfonsín, porque Alfonsín fue nefasto para el país. Alfonsín fue el que quiso apoderarse de la educación a través del Congreso de la Reforma Pedagógica, el Congreso Pedagógico. Llevó al país a una hiperinflación. Lo mandó a Broderson a poner en garantía la deuda externa para que le den plazo y le pasó la pelota a Menem en todos los bienes del Estado en garantía, que era lo que pedía Kissinger. Después, en la quiebra,
el que remató los bienes para cobrar los acreedores fue Menem, pero el que puso los bienes en garantía, porque la deuda era privada, fue Alfonsín. El que desde las áreas del Estado, del Ministerio del Interior, se organizó el ataque al cuartel de la Tablada, fue en el gobierno de Alfonsín, porque querían echarle la culpa al sector nacionalista del ejército, a los carapintadas, para hacer una purga y descabezarlos. Cosa que después se encargó de hacer Menem, ahogándolos económicamente, y bueno, eliminando toda la industria de defensa, cerrando los astilleros de Daniel García donde se iban a hacer los submarinos, vendiendo portaaviones, sacando el servicio militar, cerrando la fábrica de tanque argentino mediano, TAMSE, cerrando Falda del Carmen donde se hacía el Cóndor, hasta que hemos llegado a esto que somos un Estado donde el interés de la defensa nacional, la defensa de los ciudadanos, está totalmente dejada de lado. Vos tenés la televisión a las 8 o 9 de la mañana y ves el asalto del día, violaciones, motochorros, asaltos. Esas son las noticias cotidianas con las que se despierta la población. Y vos tenés un país, por ejemplo, hace poco filmó un piloto de Aerolíneas Argentinas, la plataforma marítima argentina, depredada por cientos de pesqueros extranjeros, todos iluminados, que parecía la ciudad de Nueva York. Y vos decís, bueno, ¿y dónde está la prefectura? Está pidiendo la BTV en la Panamericana. Entran toneladas de droga del narcoestado boliviano, socialista o de izquierda o del MAS, como lo quieras llamar. ¿Y dónde está la gendarmería? Y haciendo controles de tránsito en la General Paz. Entonces acá hay algo que no funciona. Si vos tenés un país con 4 o 5 hipótesis de conflicto en curso, porque que te intoxiquen a la población es un conflicto. Que te depreden los recursos naturales es un conflicto. Que tengas una base china con jurisdicción y tribunales chinos en la Patagonia es un conflicto. Que tengas ocupado territorio por la OTAN como es en Malvinas, Gran Bretaña, con armamento nuclear, a pesar del tratado categórico que lo impide, es un conflicto, porque tiene proyección a la Antártida, que se va a discutir, y porque tienen la llave del paso geoestratégico del Pacífico al Atlántico y viceversa. Si mañana llegara a haber un atentado o un accidente en el canal de Panamá, todo el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico se haría por ahí, por la zona del Estrecho de Magallanes, y la aduana la tienen los británicos. Los británicos se han encargado en su geopolítica del siglo XIX en buscar los mares cálidos y el dominio de los estrechos y de los pasos. Por eso fueron a Sudáfrica, por eso vinieron a Malvinas, por eso fueron a Australia, por eso fueron a Nueva Zelanda, por eso fueron a Gibraltar. Entonces nosotros tenemos problemas muy serios y no hay una política para responder a eso. Roberto, vos sabés que me gustaría aclarar algo por si alguien se acaba de conectar a la transmisión. Alguien podría decir, no entiendo lo que están hablando porque se juntaron 2 personas para hablar de la legalización del aborto. Estamos en la víspera del 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer, que también es litúrgicamente la festividad de la encarnación del Verbo. ¿Y qué están hablando de geopolítica? Y yo le diría a esa persona que justamente que hay una relación muy profunda. Porque a esa persona por nacer, a la que se le intenta asesinar antes de que vea la luz, luego se le intenta dominar si ya nació, si ya no hubo remedio y no lo pudieron abortar o no llegaron a hacerlo, luego se lo intenta dominar económicamente y se lo intenta corromper cultural y espiritualmente. Y finalmente se lo intenta someter con herramientas políticas, como las que menciona Roberto y otras que podremos agregar, como los organismos internacionales de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Entonces, claro que hay una relación. No es que solamente tenemos que enfocarnos en el tema del aborto como si no hubiese otro, sino que también entender que el aborto es una de las garras, uno de los tentáculos de una hidra mucho mayor, y que esa hidra
tiene varios nombres, pero podemos llamarla nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial es el mundo que la revolución mundial anticristiana quiere crear. Entonces, nosotros no solo podemos tener una visión de, che, qué malo que es el aborto, que es un crimen, eso está muy bien, pero luego tenemos que llegar a la etiología, a las causas del problema, que son de orden político, económico, social, cultural e incluso espiritual. Porque a vos no se te escapa, Roberto, que muchos abortistas invocan al demonio con todas las letras. Yo les invito a que ustedes busquen en YouTube Proclama hereje para la Biblia feminista y van a ver cómo los mismos aborteros reconocen que el pañuelo verde es la serpiente. Lo dicen ellos. Dice, nuestras manos, nuestras muñecas hoy son las ramas donde se posa la serpiente antigua. Y dicen, y ahora, por la nueva autonomía de la mujer, Cristo nace si María quiere, y si María no quiere, Cristo no nace. Entonces, esa conexión que hay entre aborto y satanismo tenemos que ponerla de manifiesto. Son causas que no solamente son culturales, sino políticas, económicas, como vos has desplegado muy bien, y finalmente son espirituales. El provida argentino, el provida de todo Occidente, pero el provida argentino no puede, no debe desconocer que hay, que tiene que cavar más hondo, porque si no nos quedamos en marchar y agitar un pañuelo celeste con una propaganda conductista absolutamente de vuelo corto, y tenemos que tener una formación profunda. Roberto. Totalmente de acuerdo. Es decir, lo que estamos tratando de describir es que nosotros hemos tenido un ataque a la soberanía de nuestro país y eso ha redundado en que se le impongan una serie de medidas o normas de orden interno, que la podemos llamar leyes, para regular la conducta de los ciudadanos. No es casualidad, por ejemplo, que Christine Lagarde, la ex directora general del Fondo Monetario Internacional, dijera en su momento que un problema era que se había extendido el periodo de vida y que la gente vivía demasiado después de jubilarse. Y al poco tiempo asume Alberto Fernández y dice exactamente lo mismo. Lo recuerdo. Hay un médico que trajeron contratado, que se llama Parodi, que fue el que lo operó a Francisco, al actual Papa. En su oportunidad fue contratado bajo un programa del Banco Mundial para estudiar el tema de la pobreza en la Argentina. Y él hizo un relevamiento en distintas villas o barrios de emergencia y descubrió lo siguiente. No lo descubrió, lo describió, en realidad lo sabemos todos, lo sabés vos más y mejor que yo. En los sectores medio altos, la tasa de fecundidad está en 1 o 2 hijos, porque la maternidad se posterga. Tienen que terminar el secundario, después la universidad, después hacer el máster, comprarse el auto, el departamento, el viaje a Europa. Entonces no es tan fácil tener un hijo a los 35, 40 años que a los 14 o 16. En los sectores medios bajos o bajos, él observaba, por ejemplo, citaba el caso de una chica en la Villa La Cava de San Isidro que tenía 5 hijos de 3 padres diferentes y tenía 18 años. Entonces eso decía que era un gasto absolutamente descomunal para el Estado, la UH, la Asignación Universal por Hijo, y que él proponía cortarla en el segundo hijo. Cuando le preguntaron qué se hace con el tercero, el cuarto y el quinto, él dijo, no sé, eso lo tiene que resolver. Él dejó la puerta abierta para el aborto económico, es decir, trastoca mi modelo de vida, trastoca mis posibilidades, esto y aquello, entonces lo aborto, que es lo que han hecho. Entonces, si nosotros no somos independientes, no podemos defender la soberanía.
la soberanía biológica de poder tener un hijo, porque acá hay un trastocamiento de los derechos humanos, un apoderamiento por parte del nuevo orden mundial o de las élites de la idea de los derechos humanos. ¿Vos estás contra los derechos humanos? No, ¿cómo voy a estar? Que los seres humanos tengan derechos, me parece elemental. Ahora, ¿desde cuándo tienen derechos los seres humanos? ¿Desde los 10 años, de los 15, desde el día que nacen o desde Vos el día sabés que son que, concebidos? El ser mira, humano que está en Roberto, el vientre sí, de su madre, ¿no tiene derechos humanos? ¿No tiene derecho a Roberto, nacer? lamentablemente yo lo que veo es que cada vez más el discurso se vuelve más cínico. Hace poco vi una pintada o una declaración de un abortista que dijo aborto libre, sin límites y sin meses de gestación y sin cortapisas. Es decir, lo que antes ellos sugerían o decían, no, bueno, aborto solo en caso de violación, o no, aborto hasta los 3 meses, o aborto hasta los 14 semanas. Ahora, cada vez más se van sacando la careta porque van logrando mayor consenso entre ciertas élites intelectuales o mediáticas. No mayor consenso entre el pueblo llano, porque el pueblo llano en general es un pueblo que busca seguridad, que busca trabajo. Los jóvenes nos queremos casar, formar una familia. Bueno, yo, gracias a Dios, ya tengo una familia, ya me casé. Vos sabés que tengo un hijo y espero otro. Pero en general, lo que ellos hacen es dominar desde un... O sea, ellos son mayoría no de la población, son mayoría dentro de una élite cultural mediática. Y le hacen creer a la población que son mayoría de la población. Ahora bien, cada vez más, esto como lo diría el padre Castellani, el mal se vuelve más concentrado. Entonces, cada vez más están dispuestos a ir más allá. Y ahora fíjate, por ejemplo, el tema del transhumanismo. Es decir, esta idea de Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas, no es solo ya reformar mi propio sexo, sino ahora también, ¿por qué no me puedo injertar partículas robóticas? ¿Por qué no puedo modificar incluso mi estética? O sea, ya vos ves personas que modifican su estética para parecerse a animales, a dragones, a extraterrestres, o Dios sabe a qué cosa. Es decir, a esta gente, a esta pobre gente, estos sí creo que son víctimas, están lavando la cabeza. Pero todo eso empezó con la despersonalización del ser humano, con la distorsión de los derechos fundamentales de la persona humana, como decías vos recién, y con la cosificación y mercantilización del hombre. Entonces, fíjate, el aborto hoy es un servicio. YPF practica servicios. ¿Lo De querés? salud, de salud. Servicio de salud. ¿Lo querés? Lo pagás. ¿No lo querés? No lo pagás. O sea, hemos llegado a un punto en que realmente es, como diría Juan Pablo II, es la cultura de la muerte. Bueno, frente a esa cultura de la muerte, nosotros le oponemos, con la mayor decisión de la que somos capaces, la cultura de la vida. Y también, porque no somos naturalistas, la búsqueda de un orden social cristiano. Porque no se trata solo de defender la vida, sino también de que las premisas fundamentales de ese orden social cristiano se hagan realidad en las leyes, en las costumbres, en las conductas, en la economía. Hay que recuperar esta idea de que la economía no está al margen de la moral, sino que también la economía debe estar subordinada a la ética. Y Claro, esto es algo pero si que vos, los liberales sí, no quieren entender. claro, Roberto. pero vos que hablás de una cultura social cristiana, simplemente con aplicar el decálogo, vos tenés un programa de gobierno, que es lo que no hace nadie de la clase dirigente, es decir, no robar, no mentir, no Especialmente matar. el séptimo mandamiento. Exacto, no hacen absolutamente nada. Tenemos una constitución que invoca en el preámbulo, que es la parte pétrea de la constitución, porque no puede ser modificada por ninguna reforma, a Dios como fuente de toda razón y justicia.
Y los que juran por esa constitución sacan leyes autorizando a robar, por ejemplo, como te hace en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta, que te multiplica por 4 la evaluación fiscal de las propiedades y te dice, no, yo no aumento los impuestos, pero vos pagás 4 veces más. Esto, como decía Mussolini, la discusión del campesino, que él no entendía la diferencia entre tasa e impuestos. Lo concreto es que vos pagás 4 veces más, no estás robando. Hacen abortos en los hospitales, Rodríguez Larreta, miles y miles en la ciudad de Buenos Aires. No matar, está violando también ese mandamiento. No mentir, por ejemplo. Macri dijo, yo voy a acabar con la inflación en un día, es un problema de buen gobierno y qué sé yo, y se fue con el 54% de inflación. O sea, roban, matan, mienten. Entonces, ¿cuál es el sentido de buscar normas filosóficas, qué sé yo? Si ya está escrito y tenemos que encontrar gente que sea consecuente con eso. El problema de fondo, el problema antropológico, cultural, es que la sociedad ha dejado de guiarse por el deber y entonces se ha metido en la mentalidad de la gente que se pueden guiar por el deseo. Y el deseo lo fabrican artificialmente los dueños del poder. Entonces, el deseo legitima cualquier acción humana. Yo puedo matar a un chico, yo puedo apropiarme de la propiedad de otros, Zaffaroni, porque soy una víctima social y me corresponde en el reparto de bienes de la tierra algo y no tengo nada porque alguien tiene lo mío. Eso es el garantismo extremo, donde el delincuente es una víctima y la víctima es un victimario porque tiene algo en demasía que el otro no tiene y necesita. ¿Entendés? Entonces, cuando la sociedad deja de gobernarse por el deber, por la responsabilidad, por las cuestiones básicas que los inmigrantes aquí trajeron al país, el trabajo, la educación, la formación de los hijos, la familia numerosa, y se pasa a guiar por la obtención de bienes materiales, por tener el auto, por tener que viajar a Miami, la sociedad empieza a hacer algo. Entonces, cuando vos les vas a hablar, por ejemplo, de la cristiandad, de los valores morales y qué sé yo, es como pareces un pastor alucinado de esos que arriba de un banquito hablan en una plaza. Porque te dicen, mira, todo eso que vos decís está muy bien, ¿viste? Pero hoy los chicos están en otra. Y la acción de imbecilización colectiva es una acción deliberada desde la cúpula del poder. Por algo, por ejemplo, el presidente invita no a un chico que está desarrollando una nueva tecnología o está haciendo un estudio contra el cáncer, invita a elegante. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo estoy con ustedes, yo soy uno de ustedes y ustedes me tienen que apoyar a mí. Y como cada vez los pobres son más y el sistema es numérico, es muy probable que si la gente no se convence de que la están utilizando y que van a ser cada vez más pobres, esa gente que tiene el país con el 60% de la población abajo de la línea de pobreza, que ha quebrado 300.000 pymes, que está entre las 3 naciones que tienen la más alta inflación del mundo, que los chicos se van del país, que esa gente le propone leyes para matar a los ancianos, para matar a los chicos en el vientre de su madre, para adoctrinar compulsivamente a los poderes del Estado a través de una ley maoísta, como la ley Micaela, quitarle la patria potestad a los padres para formar moralmente a sus hijos y con la excusa de la educación sexual adoctrinarlos en el uso fundamentalmente del anticonceptivo, que son los que pagan los cursos. ¿Entendés? Entonces, si no se comprende cómo es el circuito y cómo es la ratio, cuál es la razón de por qué suceden las cosas, nosotros podríamos caer en el error que un psicoanalista te diría, vos te estás peleando con el síntoma y no con la causa. Me parece bien lo que decís. Por eso es que esta reflexión es tan necesaria, Roberto, porque a veces me temo que amigos, conocidos, cercanos, y a veces muy cercanos, quedamos como sustraídos por el foco de la ley del aborto. ¿Por qué? Porque tenemos una formación, sabemos que desde la fecundación está demostrado que
persona humana, que hay una vida humana, sabemos que es un asesinato, además creemos que eso es un pecado, que es un pecado de excomunión, o sea, algo gravísimo, ser inocente, indefenso, sin bautismo. Y es cierto que cuando a veces el adversario pone sobre la mesa el tema del aborto, obviamente nosotros y un conjunto de un montón de amigos y conocidos estamos orgullosos de batirnos en defensa del indefenso, para detener el infanticidio. O por lo menos para instar a esas mujeres a que reconsideren, ¿no? Y yo sé que muchos lo hemos hecho. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que luchar por el poder, no girar sobre el eje como un trompo del debate que nos propone el enemigo. Eso exactamente lo que iba a decir yo. Si nosotros construimos poder, no hay más aborto, no hay más eutanasia, no hay educación sexual, no hay ley Micaela, se termina todo. ¿Entendés? Sale una ley que dice, artículo primero, tenemos que hacer todas estas leyes y se acabó. Entonces, discutiendo con una verde, más allá de que vos tengas todos los argumentos teológicos, racionales, filosóficos, teológicos, morales y políticos, y tengas razón, no le entra en la cabeza, porque tienen una disonancia cognitiva, están programados. Entonces están programados en el odio, en el resentimiento. Es exactamente, sí. Bueno, eso es... Sí. Pierden su cuerpo, se afeitan la cabeza, se pintan el pelo de rojo para arriba, se tatúan. Es decir, es un biotipo que lo podés observar y se multiplica. Vos la ves por la calle y decís, es una verde, es el pañuelito y lo tiene. Tiene un gancho acá, un alfiler de gancho en la nariz, toda tatuada, afeitada la mitad de la cabeza. Entonces, esa disconformidad con su propia naturaleza, con su ser, esa angustia existencial, se es aprovechada y retroalimentada por las usinas de poder para usarlos como mano de obra barata, esclava, gratuita, como dirían los idiotas útiles. Bueno, justamente, dijiste mejor que yo lo que yo estaba esbozando, que era esto de que podemos caer en el riesgo, y a veces de hecho caemos, de reaccionar y de convertirnos en dependientes de la agenda de ellos. Entonces, hay una persona que promueve, hay un grupo que promueve el aborto, estamos luego nosotros diciendo no, lo contrario. Está muy bien que estemos librando esa batalla, pero tenemos que también construir, como decís vos, un poder propio para poder en algún momento disputar la agenda, porque el que define los términos de la discusión tiene la mitad de la batalla ganada. Y acá es justamente donde lo conecto con algo que en otros videos he hablado con otros amigos. Por ejemplo, los remito al video con Cristian Rodrigo Iturralde. La formación del núcleo duro. Hay dos maneras de hacer las cosas. Una manera es ir a buscar a millones de personas. Es decir, bueno, vamos a tratar de convencer a miles de personas a generar un movimiento de millones de personas o a producir un video que llegue a millones de personas. Es loable, es deseable. Pero para que eso suceda, estoy convencido, Roberto, de que hay que formar primero un núcleo duro. ¿Un núcleo duro de qué? De militantes, de intelectuales, de profesores, de docentes, de gente que viene trabajando hace años, y aunque no tenga esa gente, muchos de ellos yo los conozco y no tienen quizás la fama de algunos youtubers, que por otro lado algunos youtubers bastante dudosos, que ahora están haciendo guiños y están coqueteando con el macrismo, esos formadores, esos militantes, esos profesores son el núcleo duro que tiene que ponerse de acuerdo en las cuestiones fundamentales. Y ese núcleo duro luego podrá irradiar y podrá llegar a una segunda línea, a un segundo cordón, digamos, o un tercer cordón. Pero primero hay que ponerse de acuerdo en los temas fundamentales. Y ese núcleo duro tiene que tener una formación y no puede depender de los volantazos del momento. Totalmente y no puede ceder. Y no puede ceder. Un estratega chino, Sun Tzu, decía que hay que tener en cuenta dos cosas cuando vos desarrollás una estrategia para enfrentar a un oponente.
identificar primero quién es tu enemigo. Y en segundo lugar, ¿cuál es el punto débil de tu enemigo? Y él lo grafica en un combate asimétrico totalmente entre una abeja y un elefante. La abeja tiene identificado que el elefante es su enemigo y conoce el punto débil. Si la abeja se pone frente al elefante, el elefante levanta la pata y la aplasta. Pero si la abeja elude estar frente a frente al elefante y lo ataca por atrás, lo puede enloquecer pinchándolo con aguijones 1000 veces y el elefante termina tirándose al agua y suicidándose. Entonces, no importa que nosotros seamos la abeja, identifiquemos exactamente quién es nuestro enemigo y cuál es su punto débil. Decir que nuestro enemigo es Jacobo Rothschild, Bill Gates, la Organización Mundial de la Salud, es importante, pero no sirve para nada. Nosotros tenemos que tener enemigos que podamos combatir, que los podamos tener a mano, que los podamos ir a buscar a la puerta de la casa o a la puerta del Congreso o a la puerta del Ministerio, hacerles saber nuestro punto de vista. Entonces, identifiquemos los enemigos manejables. Porque que yo te diga que hay una colonia de marcianos que nos quiere invadir y que son iguales, mira, yo no sé, no tengo ni la sube en estos momentos. ¿Cómo los combato? ¿Entendés? Entonces, por más que te contemos un cuento de historietas, y está Bill Gates, y está también Hillary Clinton, y está, bueno, sí, muy bien, pero en concreto termina impotentizando la reacción posible y concreta de la gente de a pie que tenemos nosotros acá. ¿Entendés? Bueno, me parece que ya nos estamos excediendo el tiempo, porque llevamos 1 hora 10. Vamos a ir cerrando. Yo estoy de acuerdo con vos en que a veces muchos mensajes que circulan de gente con muy buena voluntad, seguramente, a veces en realidad son mensajes de impotencia. Y creo por eso en que también vos dabas el ejemplo de Sun Tzu, o hay que hacer también como hacen los entrenadores en el boxeo. Cuando vos te subís a boxear o a practicar artes marciales, tu entrenador no pones un pie en el ring y te dice, mirá, ahí está este grandote que te va a romper el alma. No, vos no insistís en los puntos fuertes de tu enemigo, porque eso te desmoralizaría. Vos insistís en tus puntos fuertes y tratás de llevar el combate al terreno que a vos te conviene. Entonces, por eso es muy importante conocer nuestros puntos fuertes, conocer los puntos débiles del adversario y explotar esas debilidades. Y muchos de esos puntos débiles del adversario los hemos descrito en esta charla. Por ejemplo, ellos en este momento tienen el control de los medios de comunicación, de la política, de la sociedad, y la sociedad vive cada vez peor a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico, a nivel de convivencia. Entonces, acá ellos se tienen que hacer cargo, porque no es que está gobernando Roberto Castellano y Juan Carlos Monedero, están gobernando ellos. Entonces, lo que está pasando, tienen que hacerse cargo. Entonces, es responsabilidad de ellos, de las ideologías que ellos incentivan, no de nuestro pensamiento que no está siendo llevado a cabo, por lo menos en Argentina, desde ningún punto de vista institucional ni impulsado por nada. Por eso también, y con esto vamos terminando, Roberto, hay que insistir sin duda en que el mal debe ser combatido y el mal por su propia naturaleza tiene un punto débil. Hay que hacer lo posible y no tener miedo, porque si no se terminan dando mensajes de impotencia, como decías vos. Y yo estoy convencido de que mucho se puede hacer y tenemos que hacerlo. Totalmente. Fíjate, para redondear y ser veraces con el título de esta charla, el Estado, a través del Ministerio de Salud, ha reconocido que en el año 2021, en el sector estatal, ha producido 60.000 abortos. Si vos le sumás el doble, que es lo que se calcula en el sector privado, o sea, en la Fundación Huésped,
Casafusa, que es la IPPF, la Swiss Medical y las clínicas privadas, tenemos 180.000 abortos por año. Si el crecimiento poblacional de la Argentina o la tasa de reproducción está alrededor de los 400.000 nacimientos por año, nosotros cada 3 años, cada 4 años, perdemos una generación. Por eso es un genocidio. Totalmente de acuerdo, y a este genocidio todos los católicos y argentinos tenemos el deber de oponernos con todas nuestras fuerzas. Yo te mando un abrazo y te agradezco mucho tu tiempo. Hasta muy pronto. Y saludos a todos. Gracias a vos. Chao, hasta luego.